Hola a todos, bienvenidos a IGN Estrenos, donde repasamos cada semana todas las películas que llegan a la cartelera de los cines en nuestro país. Y Alberto Quintanilla vuelve a estar con nosotros para hablarnos de todo. Hola Alberto, ¿qué tal? Hola Gustavo, muy bien. Bueno, encantado de estar aquí como siempre, pero hoy vas a empezar tú hablando porque tú eres el que has visto Bohemian Rhapsody, esta película que es la principal de esta semana. La principal de esta semana es Bohemian Rhapsody, una película de la que llevamos hablando bastante tiempo y que ya se estrena, por fin, este puente de Todos los Santos, o de Halloween. Y bueno, Bohemian Rhapsody, este biopic dedicado a Queen, a una de las bandas más grandes de la historia del rock, que yo voy a ir un poquito en contra de las críticas, porque las críticas le están cayendo bastantes palos, y a mí en general, si habéis leído la crítica que he publicado en la web, a mí me ha gustado, en general me ha gustado, y me ha gustado sobre todo porque se centra mucho en el grupo, cómo se forma, cómo se conocen, cómo graban esos discos, un disco como A Night of the Opera, donde incluyeron Bohemian Rhapsody, que da título a esta a la película, y cómo pues, hicieron cosas nuevas en el mundo de la música, como lanzar Bohemian Rhapsody, que duraba más de 6 minutos, como single en la radio británica, que eso nunca se había visto. De hecho mandaron a la mierda al productor de la casa discográfica con la que tenían contrato y se cambiaron solo para tomar esa decisión, lanzar Bohemian Rhapsody como single. De hecho, es muy gracioso porque al tío de la discográfica, al jefazo, le dicen: serás conocido como el tipo que perdió a Queen. Y cuando Queen se convierte en el fenómeno que llegó a convertirse, pues vemos que es verdad, que ese tipo se convirtió en el tipo que perdió a Queen. Y bueno, la película está muy bien Rami Malek haciendo de Freddie Mercury, está muy bien el resto, están muy mimetizados, de hecho parece Brian May, parece John Deacon, o sea, es que se han clavado. El famoso concierto del Live Aid también está reconstruido. Sí, aparece en los últimos 20 minutos de película, está reconstruido, prácticamente clavado. Y de hecho parece que están allí, parece que están en Wembley, en el mítico Live 5, que fue un poco el resurgimiento del grupo. Tuvieron ahí un momento malo en el que parecía que se deshacía el grupo, cuando Freddie se fue a grabar su primer disco en solitario, y luego Freddie descubre la enfermedad que tiene, se la cuenta al grupo, que vuelve a ser una gran familia, le apoyaron muchísimo en sus últimos años, y bueno, y Freddie compuso algunas de sus mejores canciones y algunos de sus mejores discos ya sufriendo la enfermedad, por la que luego moriría de SIDA. Y yo de verdad la recomiendo, a mí me gustó mucho, la disfruté mucho. Eso sí, soy muy fan de Queen, entonces para mí fue una delicia escuchar sus canciones y ver al grupo. Tiene algún pequeño fallo de montaje, lo hemos hablado también, con ese cambio de director que tuvo la película. Porque Bryan Singer, recordad que fue despedido durante el rodaje, él rodó la mayoría de las escenas, pero bueno, yo sin saber todavía cómo queda el resultado final, sí que es verdad que luego la inclusión del primer director previsto, pues intentó hacer un apaño al final. De hecho, también se habla de que hay mucho efecto CGI, ¿no?, en la parte del concierto. Y están muy bien hechos. De hecho, es que parece que estás allí, parece que están interpretando, que están en Wembley, y el público que aparece de Wembley es el público, aquel que estuvo. Entonces mezclan mucho la parte real con la ficción, los actores con la ficción, y de verdad que está muy bien hecha. Y si os gusta Queen, la tenéis que ver. A mí me has convencido, yo tengo ya las entradas compradas y esta semana no se pasa. Bohemian Rhapsody, muy bien, pero tenemos más cositas. Pues hay muchísimos estrenos. Bueno, Infiltrado en el Ku Klux Klan, la nueva película de Spike Lee, este director controvertido, siempre polémico y siempre reivindicando el tema social y del racismo que existe en Estados Unidos y en el resto del mundo. Ya sabéis que películas como Malcolm X o Haz lo que debas le encumbraron, pero bueno, Spike Lee lleva siempre su estilo hasta el final, y con Infiltrado en el Ku Klux Klan se mete en una historia donde en realidad hay críticas sociales y racistas, como se espera, pero es un biopic, una biografía de un tipo que fue el primer policía negro que consiguió infiltrarse, de verdad, consiguió meterse en la policía, cosa ya muy difícil en esa época, y luego consiguió, a través del teléfono, o sea, siempre a nivel telefónico, lógicamente no podían verle, consiguió acercarse y ganar la confianza de gente como David Duke, que es el líder del Ku Klux Klan real, y de otra serie de personajes. Ya hubiera sido increíble que se hubiera infiltrado físicamente en el Ku Klux Klan siendo negro. Pero la película consigue una cosa muy interesante, y es que además, gracias a Adam Driver, que es un actor que siempre defendemos aquí, es el verdadero infiltrado real que se hace pasar por el tipo que está llamando por teléfono. Y bueno, pues esta historia viene todo de Jordan Peele. Jordan Peele es el director de Déjame salir, que le ofreció a Spike Lee hacer la película, escribieron juntos el guión, se basaron en este biopic, como te digo, y la película tiene un fondo bastante bueno, está bien rodada, de hecho me gusta bastante sus 3/4 partes. A mí solamente me saca un poco de contexto la parte final. La parte final es un epílogo, una coda, que no vamos a desvelar aquí lo que es, que hace referencia pues a este imperio Trump, a este racismo exasperante que existe, sobre todo en Virginia, en los hechos que acontecieron en Charlottesville. Y bueno, pues eso es una especie de remarcar un poco lo que la película estaba contando durante hora y media anterior, ¿no?
Entonces, bueno, pues Spike Lee sigue en su línea, yo creo que es una película muy interesante de descubrir y creo que es la película de la semana con respecto y con deferencia a Bohemian Rhapsody. Tenemos otras cositas también, un poquito más ligeras, como por ejemplo The Hunter Killer, que es la película que tiene a Gerard Butler como protagonista. Hunter Killer. Hace de líder de un submarino que intenta evitar una trama nuclear, ya que hay un secuestro de un primer ministro ruso. Y bueno, pues tenemos a Gary Oldman como principal maestro de ceremonias de secundario, porque en realidad Gary Oldman está solamente como excusa para dar un poco más de fuerza a la película, sí. Al igual que Linda Cardellini, que es una chica que me gusta mucho, que también sale como de secundaria, pero bueno, todo el mejunje, todo el meollo es una especie de la película que teníamos de submarinos, La caza del octubre rojo, y bueno, pues intenta ser eso, pero a nivel mucho más ligero, un aprobadillo raspado, porque en realidad pues es más el tema nuclear a nivel informático que el tema acción como tal. De hecho, también hay bastante CGI un poco salvable y mejorable. Pero bueno, en cualquier caso, pues eso, Gerard Butler intentando hacer otro papel de acción y sobre todo pues para fans de este tipo de películas con submarinos y guerras nucleares. Muy bien. Y creo que me traes otra recomendación argentina. Quiero meter una película argentina porque creo que va a estar ahí en la lucha de los Oscar, a posible candidata. Es una película que está arrasando, se llama El Ángel. El Ángel es una historia real dirigida por Luis Ortega que trata del mayor asesino en serie que tuvo Argentina en los años 70. Este chico se llamaba Carlos Robledo Puig y sigue encerrado en prisión, le detuvieron porque asesinó a un montón de gente. Además, es una película que está muy bien recreada y recuerda mucho a otra gran película argentina que deberíais ver, que es El Clan, que viene de hace unos años, de 2013 o así, y tiene música muy interesante, muy bien construida, una temática y una fotografía muy ambientada en la época setentera, muy fragancia pop, si queremos llamarlo así, y sobre todo, pues Carlos Robledo Puig, que fue el asesino en serie, está recreado de forma juvenil por Lorenzo Ferro, en un papel que es su primer papel como protagonista, y lo hace genial, te lo crees perfectamente, que es un tipo que tiene algún problema, lógicamente, que no está muy bien, y grandes secundarios como Cecilia Roth, que hace de madre del chaval, y el Chino Darín. El Chino Darín hace de su mejor amigo, y bueno, fue uno de sus compinches, y todo lo que pasó con ellos. Es una película muy interesante. El Ángel, que llegará a España con poca distribución, pero en Latinoamérica tiene mucho más tirón y esperemos que tenga bastante repercusión. Por cierto, también acabamos este IGN estreno con una cosa que quiero recordar. ¿El qué? Pues que se reestrena una película para Halloween que se llama Beetlejuice, que ya todos conocéis. Me encanta Beetlejuice. Entonces, bueno, en algunos cines seleccionados de España se va a poder ver en pantalla grande otra vez, para los muy fans de Michael Keaton y de Tim Burton, esa Beetlejuice, que todavía se sigue hablando de si habrá una secuela, no habrá secuela, qué pasará con Beetlejuice. Tim Burton, por favor, tienes que hacer la secuela de Beetlejuice. Tenemos un especial en la web con todas las anécdotas, porque, por ejemplo, Beetlejuice tiene a su favor, que fue una de las grandes películas de Tim Burton, pero es en la película que menos sale el protagonista. O sea, el propio Michael Keaton sale poquísimo en la película. Sí, es más, tiene mucho más... sale mucho más la protagonista. Gina Davis, incluso Winona Ryder. Pero bueno, en cualquier caso, todo el mundo conoce las canciones y conoce todo lo que pasa en Beetlejuice, pero bueno, verla en pantalla grande siempre es una oportunidad y yo creo que han aprovechado bien Halloween para incluirla. Me encanta, y vamos a terminar este IGN estrenos de Halloween nombrando al innombrable 3 veces. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Adiós. Adiós.